Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro mini webinar del Bosque Animado, ya nuestro decimoquinto mini webinar, en este caso y para seguir conmemorando el Día de los Bosques el pasado 21 de marzo, pues estamos con José López Quintanilla, ingeniero de monte y coordinador regional del Plan de Recuperación del Pinsapo. Lleva prácticamente toda la vida trabajando en la Sierra de las Nieves. Nos va a hablar del presente y futuro del Pinchapo, cómo ha evolucionado, cómo está en la actualidad en la zona de Málaga y Cádiz y, y bueno, cuáles son los nuevos retos futuros. Así que sin más, cuando quieras, Pepe. Muy bien, buenas tardes a todos. Encantado de estar en mi primera webinar, así que veremos a ver cómo sale y yo espero poder transmitiros lo que es mucho lo que quiero transmitiros y me voy a concentrar en 3 o 4 ideas y espero que sea lo suficientemente gráfico para que comprendáis la importancia de la gestión y la conservación de estos bosques que son hoy por hoy el, el estandarte de forestal de Andalucía. Y nada más, empiezo y quiero decir también que están muy relacionados estos bosques con la asociación vuestra, el Bosque Animado, y ahora os demostraré por qué. En fin, vivimos en una etapa de cambio y se habla mucho del cambio climático, por eso he querido empezar con esta primera diapositiva del sol, porque el sol es un elemento muy importante para el futuro de estos pinzapares. ¿Por qué? Pues precisamente por esto, porque llevamos detectando en los últimos años cierto decaimiento en las masas de pinzapo, pero no debemos dejarnos llevar por esta foto fija, y ahí quiero incidir. Los bosques de pinzapo no son fotos fijas, no son jardines, son bosques y por lo tanto son bosques vivos. Y eso es lo que quiero incidir en esta mini presentación. Si os dais cuenta, esta foto corresponde al año 1995, que fue cuando tuvimos un episodio de sequía bastante grande, el peor del último año, aunque hemos seguido teniendo episodios en 2000, en 2015, en fin, los periodos o los años muy secos y con altas temperaturas se han venido produciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? La imagen, cuando vamos a un bosque de este tipo con esa densidad, pues nos fijamos más, la vista nos engaña y nos fijamos más en los árboles que aparentemente están muertos. ¿Y por qué digo aparentemente? Pues porque lo que está ocurriendo en los últimos años, como consecuencia sobre todo de esa elevación de temperatura, es que en las partes bajas, por debajo de 1200 metros, se está produciendo una cierta pérdida de densidad en los bosques de pinzapo, en los pinzapares. Aquí veis un poco los tantos por ciento obtenidos con que los tuvo la Universidad de Jaén, el Departamento de Ecología, y cómo en las partes altas, sin embargo, se está produciendo un aumento de densidad. Pero en estos huecos que veíamos en la foto y que aquí queda reflejado de una forma objetiva mediante estudios científicos, quedan huecos, pero no son huecos vacíos como aparece aquí, sino que por un lado aparece, como os decía antes, muchos de esos árboles no son árboles muertos, sino que aparecen las copas, por ejemplo esta, por aquí podemos observar alguna más, y el pinsapo sigue vivo, pierde la copa y esto es lo que hace el porte candelabro que vemos muchas veces en los bosques de pinsapo. Veis aquí las guías secundarias cómo intentan de alguna forma sustituir a la guía principal que se ha perdido y entonces esta es la formación de los bosques candelabros. Pero es que aparte, no me ha salido la diapositiva, en esos huecos, en estos huecos, está apareciendo una gran regeneración, no solamente de pinsapo, sino también de quejigo. Siento no poder, pues he tenido problemas en la última pero aquí tenemos constancia de una regeneración de pinsapo que en Grazalema tienden a 140.000 plantas por hectárea, Sierra de las Nieves es de 45.000 de pinsapo,
pero aparecen 2.000 encinas por hectárea, aparecen quejigos, aparecen enebros, aparecen pinos, dependiendo de la termicidad de la zona. El plan de recuperación del pinsapo, a día de hoy, la prioridad en principio era proteger aquellas masas que ya se estaban regenerando sobre todo, y aquí tenéis una de las actuaciones en el pinsapar de Francaile, como había mucha regeneración, pero estaba muy castigada por el ganado, por el exceso de ganado que hubo a principios de los años 80 y en años anteriores, pero hicimos unas actuaciones de protección, de concerramiento ganadero, y con eso también quiero incidir que a veces cuando vamos a esta zona vemos alambradas, vemos protectores, pero que son necesarios, igual que cuando nos partimos una pierna, pues necesitamos una escayola para poder restituirnos. Y fijaros la importancia de esta alambrada, que la hicimos en recintos más pequeños. En vez de cercar una ladera entera, hicimos pasillos. Y fijaros cómo en el pasillo los pinsapos, estos son pinsapos de la misma edad que estos, como aquí en los pasillos siguen recomidos, porque las cabras monteses sobre todo, pues tienden a circular por los pasillos y no necesitan saltar. Cuando se hacen cerramientos muy grandes, muchas veces el ganado pues salta, y entonces cuando se produce no sacamos rendimiento total de la labor efectuada al cercado este de protección. Fijaros, quiero haceros incidir la diferencia de crecimiento. Fijaros esta planta de pinsapo que sigue recomida por el ganado, y sin embargo esta que está protegida por la alambrada, fijaros los crecimientos de más de medio metro anuales, ¿eh? Eso es impresionante ver esta zona. Pero ¿cuál es el enemigo número uno de los pinsapares? Pues el enemigo número uno de los pinsapares son los incendios. Aquí tenemos una foto, y como otra de las cuestiones es proteger lo que tenemos y restaurar lo que hemos perdido. Entonces esa restauración la hacemos mediante repoblaciones, plantación o siembra, y con estos protectores, que son unos protectores que tienen una capacidad de captar niebla muy importante, con lo cual esto supone como unos riegos para el verano de forma natural. Es muy importante la utilización de esos protectores. Esto nos ha permitido recuperar algunos de los pinsapares desaparecidos. Un ejemplo es esta, la cañada de los pinsapos en la Sierra de Carratraca, en Málaga, y cómo repoblaciones que se hicieron en el pasado por compañeros, aquí tenemos a la gente de la zona, pues tenemos pinsapos ya con más de medio metro de altura que ya llevan varios años. Pero ¿qué es lo que nos está pasando? Lo que os decía al principio, el tema del cambio climático nos tiene un poco preocupados, y estamos realizando varios estudios para ver seguimiento de la regeneración y del comportamiento de la masa frente a estos cambios. Pero hay también otra serie de estudios, como el de la NASA, que está estudiando la evolución de los ciclos solares, que como sabéis son cada 11 años, y está la teoría de los ciclos de Milankovitch, que propugnaba hace unos años que la tendencia era hacia una zona de mucho frío, incluso una mini glaciación hacia mediados de siglo. Eso lo compaginamos con la elevación de temperaturas que estamos teniendo, pues esto lo que haría sería amortiguar un poco, y esperemos que sea de esa manera así, que siga esta tendencia, por lo menos la de un poco de frío, amortiguaría la elevación de temperaturas que tenemos en los últimos años. Pero como he dicho al principio, es muy importante la figura del Sol. Y aquí los compañeros de la Redian estudiaron y sacaron un modelo hace unos años, que era el modelo de incidencia solar, porque hasta ahora la incidencia del Sol se medía tomando de referencia como que era perpendicular al terreno, y no es así. El Sol tiene una inclinación según los meses del año, y entonces con este estudio se determinaron zonas como esta, que le han llamado sombría. Esta sería una umbría, una ladera, la umbría, esta es la solana y esta es la umbría. Pues de esa umbría quedan zonas que todavía tienen muchísima menos incidencia del Sol, y esas son las sombrías.
¿Y eso cómo se ha detectado? Pues en cada punto del terreno, con el modelo digital del terreno y las trayectorias del Sol, según sea el solsticio de invierno, el equinoccio de primavera y otoño o el solsticio de verano, pues según esta inclinación del Sol, según esta flecha, la inclinación de esta flecha, la luz que se recibe en estos puntos es distinta. Tal es así que con este modelo de incidencia solar nos llega a determinar en esta umbría, esta es la Sierra Real de Istán, aquí existe un pinsapar todavía vivo a pesar del incendio del 91 y aquí hay restos de algunos pinsapos que se quemaron en el incendio. Pero si os fijáis en el modelo, te cuadra perfectamente la forma de la sombría de esta zona. Esta foto está hecha a mediodía. Y fijaros cómo te marca perfectamente las zonas de Solana, esta de aquí, y las zonas de Umbría. Pero es que, ¿cuál fue nuestro asombro cuando descubrimos este modelo, la aplicación para el pinsapo? Estos dos puntos que veis aquí son la situación de dos pinsapos aislados que tenemos en la Sierra Real a una baja altitud. Quiero recordar que era 500, 600 metros. Con el plan de recuperación del pinsapo establecimos que había que repoblar, porque en su día había que conseguir que esos pinsapos solos no estuvieran aislados, sino tener cerca otra serie de individuos. ¿Para qué? Para que hubiera polinización cruzada y para que se formaran piñones que fueran fértiles y con futuro. Pero aplicando el modelo de incidencia solar, joder, nos dimos cuenta, nosotros habíamos marcado la umbría, pero sin embargo, según el modelo, nos establece que no, que efectivamente solamente podemos tener potencialidad de pinsapo máxima en lo que es azul. Fijaros aquí, nosotros en principio habíamos marcado una ladera entera y luego te dice, según este modelo, según las elevaciones que tiene más arriba o más en los laterales, cómo es más factible que tengamos repoblación de pinsapo que tienen más futuro si la realizamos en estos puntos. Es un tema que estamos ahora estudiando con la universidad y esperemos que en un par de años tengamos ya unos resultados satisfactorios. Bueno, la situación ahora que tenemos de los pinsapares son los tres núcleos principales que tenemos, son la zona del Parque Natural de Sierra de Grazalema, el paraje natural de los Reales de Sierra Bermeja, Estepona, Genalguacil y Casares, y luego el Parque Nacional de Sierra de la Nieve. Estos son los tres núcleos principales que tenemos ahora mismo. Dentro de esos núcleos tenemos pinsapares desaparecidos, como el de Carratraca, que está en esta zona, que ya, como he dicho antes, lo hemos recuperado mediante repoblación, estamos en proceso de, y luego los pinsapares refugio, que es muy importante, que son las masas de pinsapo que han permanecido prácticamente sin ningún cambio de estructura y de cobertura desde el año 1957, que tenemos las primeras fotos, hasta ahora. Y luego pinsapares en transformación son aquellas masas que han sufrido algún tipo de daño biótico o por incendio y entonces ha aumentado o disminuido su densidad. Y ya pasamos a la última parte de la charla y quería aquí hacer referencia que para mí fue un descubrimiento el cuento este de Yono, que el hombre que plantaba árboles, y cuyo vídeo, que ganó un Oscar en 1987, pues de dibujitos animados y es muy interesante para ver con niños y tal. Y a partir de ver este cuento, pues ya me vino a la cabeza de emprender actuaciones con chavales, porque hay que empezar por los más pequeños. Y sobre todo hay que insistir en estas tres palabras: paciencia, persistencia y perseverancia. ¿Por qué? Porque los niños de hoy día y del futuro más, pues están acostumbrados a Google, a aquí te pillo, aquí te mato, que cualquier cosa la tienen de forma inmediata y prácticamente la paciencia es una de las cosas que poco. Y para regenerar nuestros bosques, ya sean de pinsapo, sean de otra especie, necesitamos mucha paciencia. Tenemos que las cosas no se consiguen de la noche al día, sino que por eso necesitamos persistencia,
de todos los años a ir con actuaciones y necesitamos perseverancia, de que no nos decaiga el ánimo y demás. Entonces, llevamos ya unos años con el tema de semillado. Estos son plantitas de pinsapo en una marra que tuvimos de una repoblación y hemos probado con semillas y me está funcionando muy bien. Y ya empezamos hace 3 años un proyecto bajo el lema Pinsapo Suma, que es un lema que es con dibujos que vienen de niños, y empezamos con el programa Aldea también, y el lema del programa Aldea, crece con tu árbol, del vivero al bosque, que para mí es un lema maravilloso. Entonces, pues aquí tenéis la primera experiencia que hicimos con chavales en la Sierra del Burgo y que fue un éxito de participación y de actividad. Ya veis la cantidad de chavales, que es muy importante también que vayan acompañados por adultos por el tema de la peligrosidad de la herramienta. Y ya hace 3 años empezamos un proyecto muy importante que fue el de conectar las 3 masas principales, Sierra de las Nieves, Grazalema y Los Reales de Serra Bermeja. ¿Veis el puntero cuando yo marco la esta? Sí, ¿verdad? Se ve, ¿no? Entonces, pues establecimos pues el corredor de conexión de Los Reales con Sierra de las Nieves, luego Sierra de las Nieves con la Sierra de Coín, donde quedaban 2 pinsapos en el monte público, la Sierra Negra de Coín, y con el incendio de Marbella de 2012 se nos quemó uno y solamente teníamos un pinsapo. Existen pinsapos por aquí en fincas particulares sueltos y sobre todo en la zona de Ojén. El que os he comentado de Sierra de Caparaín, que hemos recuperado con algún individuo ya más antiguo, y luego el que conecta Sierra de la Nieve con Sierra Blanquilla de Corte con Grazalema. Sierra Blanquilla es un núcleo muy importante porque se encuentra a medio camino entre Grazalema y Sierra de la Nieve. Y luego últimamente se ha descubierto un pinsapo al menos natural viejo, muerto, en la Sierra de Líjar, que no la teníamos contabilizada, y se han hecho también labores de potenciación de esa zona en la Umbría con el modelo. Y todo esto ha sido, como os digo, con el logo Pinsapo Suma, en el que el dibujo de este pinsapo está hecho por la hija de un compañero, y empezamos ya a darle vuelta. El dibujo de este pinsapo recién nacido, incluso con el piñón todavía sin soltar, también es de un niño del colegio del Burgo, de San Agustín del Burgo, que fue con los que empezamos a hacer las labores. Y luego, pues, las dosas intentan semejar a las plantas de pinsapo que traemos de repoblación. Y esto sería el pinsapo natural, que normalmente la mayoría de las actuaciones que estamos haciendo de refuerzo son en aquellas zonas donde existen pinsapos aislados, y con los estudios que tenemos de biología del pinsapo, un pinsapo aislado pues no da descendencia fértil y sobre todo con potencialidad. Son individuos más con un problema de potencial muy importante. Entonces necesito una corte de al menos 50 individuos donde haya diversidad genética. Y así, pues a día de hoy, los 3 corredores importantes que tenemos, que son en total 5 mini corredores, aquí tenemos todas las actuaciones que hemos realizado. Los puntos rojos son las actuaciones que hemos realizado nosotros directamente con profesionales del sector, trabajadores forestales. En este caso han sido con los retenes de la empresa pública Maya. Los puntos verdes son las actuaciones que han realizado voluntarios. Tenemos ahora mismo 11 equipos de voluntarios trabajando en diversas zonas y apoyando el plan de recuperación y el corredor oeste, que es esta es la Sierra de Jara-Estepar, aquí estaría Ronda, pues precisamente ahora mismo lo está desarrollando Ecologistas en Acción y Silvema Ronda, y es un proyecto muy importante porque sería conectar esta zona de Sierra de la Nieve con Sierra Blanquilla de Corte
un punto estratégico, y aquí en su día debió existir, hay estudios de la potencialidad que tiene esta sierra para el tema del pinsapo, y que con el tema de la fábrica de hojalata que hubo en Júzcar y con los altos hornos de Marbella, pues posiblemente esos bosques o esos rodales de pinsapo desaparecieron en el siglo XIX. Y bueno, ya invitaros a que si alguno está interesado en participar en las actividades estas de repoblación y semillado que estamos realizando todos los años, pues este año casi con toda seguridad habrá dos que se van a repetir. Una es la del Burgo, que están haciendo unas actuaciones muy importantes de senderos, construcción de puentes, de charcas para anfibios, de diques de corrección, y muy importante, pero luego lo van compaginando con repoblaciones y semillado. Entonces, en el Burgo, para noviembre, diciembre, seguro que sale una campaña que suele anunciar en internet, y este año tuvimos 140 asistentes. Y también en Casa Arabonela, que este año pasado hicimos la primera, y posiblemente, vamos, me comentan que también este año tienen intención de seguir. Así que creo que he cumplido exactamente con el tiempo que me habíais, y estoy dispuesto a contestaros lo que buenamente sepa, y gracias por vuestra colaboración. Muchas gracias, Pepe. Hola, buenas tardes. ¿Pepe? Sí, dime. No han escrito, bueno, no sé si alguien quiere participar a través del chat mientras se deciden o no. Yo te quería, bueno, agradecer por supuesto la intervención y preguntarte que, bueno, nosotros como asociación estaríamos encantadísimos de poder echar una mano como voluntarios en alguna de las actividades de plantación de estas que has comentado. Yo ya me he apuntado aquí la del Burgo para noviembre-diciembre. No sé si nos llegará la información, pero bueno, como yo tomo nota, si no te pregunto, ¿no? A ti. Sí, me manda un WhatsApp, parece, porque yo suelo tener la cabeza un poco... Vale, no sé si tenéis una lista de distribución de los voluntarios o... No, esto Vale. van surgiendo, se van estudiando las peticiones, y, hombre, solemos ir enfocándolo a las que ya hay, si puede ser. En fin, que ya cada zona hay que estudiarla, y dentro de esos corredores, pues bueno, hay posibilidad. O sea, que hay por lo que dices, entiendo que hay entidades que son las que inician o dicen que están animadas a hacerlo y dónde podrían hacerlo, ¿no? O proponen Sí, dónde... Mira, tenemos dos o tres líneas. Una son las de entidades, por ejemplo, Iberdrola, alguna empresa que, bueno, que ahora mismo pues están interesadas en hacer actuaciones, y entonces pues estudiamos las zonas, las posibles zonas, y ellos pues bueno, contratan a gente del lugar y hacen, pues en Grazalema el año pasado ya llevan 2 años haciendo actuaciones con chavales, contratan una empresa del lugar, abren los hoyos y los chavales vienen y colocan la planta. Luego tienen una empresa de turismo, vamos, de turismo no te sabría, vamos, una empresa que es la que se encarga de darle las charlas, de hacerle una guía turística por el monte, y luego acaban haciendo la repoblación. Y están, pues mira, llevan 2 años ya. En un incendio que hubo allí cerca de Grazalema, en el puerto del Boyar, pues han hecho repoblaciones para restaurar esa zona quemada. Luego tenemos organizaciones sin ánimo de lucro, como puede ser la Cruz Roja, que tiene un vivero estupendo en Junquera y que nos está haciendo una labor tremenda a la hora de aviverar la planta de pinsapo que tenemos, y de incluso de semillar. O asociaciones como el Glaucal de la Nava, que también está haciendo actuaciones de este tipo. Y dentro de esto también tenemos los ayuntamientos. Hay ayuntamientos muy implicados, como es Villanueva Villaluenga del Rosario en Cádiz, como es también el Burgo, y como es Casa Arabonela, en el sentido que ellos organizan estas actividades de voluntariado.
y bueno, pues nosotros nos piden el apoyo y nosotros le damos todo el apoyo que tenemos, le hacemos autorizaciones porque el pinsapo es una especie en peligro de extinción y necesita unas autorizaciones muy concretas y solemos apoyarle, asesorarle y demás. Y luego hay pues, algún grupo de voluntarios, como el grupo de voluntarios, un ejemplo, el de Alozaina, que es un grupo de una serie de personas, del orden de 15 personas o 20, y bueno, pues han instaurado el primer bosque de pinsapo, el primer rodal de pinsapo, todavía no es bosque, hasta que no consigamos su desarrollo y su implantación, pues por ejemplo en la zona de Alozaina, una zona muy importante, en un núcleo intermedio entre el pinsapar ese que os decía que se había perdido, el rodal de pinsapo de la Sierra de Caparaín con la Sierra de la Nieve. Y bueno, como os digo, son actividades de pequeña índole o de pequeña envergadura, porque a lo mejor repueblan al año 20 pinsapos, pero lo importante es un año, otro, o sea, durante 10 años que se hagan actividades de repoblación, de semillado, reposición de marras, hay mortandad, y entonces, pues bueno, esa reposición de marras, si vemos que el modelo este de incidencia solar nos dice que si es zona de pinsapo, pues seguiremos probando con pinsapo. Si no, esos hoyos que ya están abiertos, esos protectores, los utilizamos y semillamos con arce o semillamos con separ, y entonces ahí sí que ya se va creando el bosque, ¿me entendéis? La idea principal ahora mismo es crear núcleos rodales que sean autosuficientes, y me refiero a que sean autosuficientes, a que un núcleo de un mínimo de 50 árboles que tengan diversidad genética y que puedan emitir polen entre uno y otro y que esa polinización sea cruzada. Con lo cual, los pinsapos puedan florecer y fructificar. Y entonces esa fructificación, esos piñones, darán lugar a plántulas, a árboles de futuro. No sé si me he explicado. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Yo, Hola. un gusto. No, quería saber un poco la valoración que nos puedes dar sobre el incendio de Sierra Bermeja y un poco cómo ha quedado afectada la masa de pinsapo ahí. Muchas gracias. Mira, precisamente ahora mismo estamos preparando el informe de daño, puesto que hicimos un vuelo con dron hace un mes y estamos ahora con la fotografía y demás. Lo que sí te puedo adelantar es que en la zona refugio, que es la que os he comentado antes, que son los pinsapares originarios, creo que es la mejor palabra que puede representar a estas masas de pinsapo. Si pensamos en los reales, pues los pinsapares originarios son el pinsapar principal de Genalguacil, que todos conocemos cuando vamos y dejamos el coche en la curva de los pinsapos y hacemos la ruta que va al merendero y demás, pues esa masa prácticamente ha tenido una afectación del 3%. En cuanto a es la masa refugio, y me refiero a masa refugio como pinsapares padres o pinsapares que llevan más de 300 años en la zona. Y es una zona que ha tenido incendios, pues nosotros tenemos contabilizado desde el año 1800, hay datos de incendios, algunos del 1800, y es una zona con esas pendientes y siempre acaban los fuegos hacia arriba. Pero es verdad que el pinsapar tiene una forma de defensa frente a los incendios y por eso ha perdurado a lo largo de los siglos por varios motivos. Por el tema de una copa muy densa, en las zonas donde se encuentra son zonas muy húmedas y ahí interviene lo que es el modelo de incidencia solar también, zona de niebla, que los reales, todas esas circunstancias, aparte del gran esfuerzo que han realizado los retenes, que a mí me consta, porque algunos me lo radiaban casi al momento todos son partícipes de que el pinsapo, los pinsapares, es una joya botánica que tenemos en Andalucía y entonces, para como fue el incendio, de magnitud y de peligrosidad, yo en cierta medida cuando lo visité
me sentí un poco aliviado de decir que las masas principales, las originarias, la afectación en aquel entonces dijimos de un 10%, pero es que no ha llegado al 10%. Está del orden del 5%. Estamos ahora terminando el informe de daño, que el próximo jueves ya se dará a la mesa de trabajo que tenemos de seguimiento del incendio. Donde ha habido más daño, donde ha sido en aquella zona que estaba el pinar o estaba el matorral y teníamos mucha regeneración de pinsapo. Entonces, lo que eran plántulas pequeñas de regeneración y algunas más de 1 metro y tal, que estaban en desarrollo en estos últimos 20, 30 años, pues ahí es donde ha habido mayores pérdidas. Pero bueno, pérdidas que a la hora de la restauración sí podremos realizar trabajo entre plantación y siembra que de alguna forma podamos conseguir una replantación o una restauración de lo que hemos perdido. Lo único que no podemos es el tema del tiempo. Ya te digo, regeneración de a lo mejor de 20, 30 años, pues esos 20, 30 años, con las labores que se hagan ahora, intentaremos recuperar, pero no podemos, ¿me entendéis? El mayor afectación ha sido al regenerado que había bordeando las masas principales, que era donde se estaba expandiendo el pinsapo. Gracias. He dicho muchas gracias. Y muy bien. Un saludo a todos. Muchas gracias, Pepe. Hasta otra. Hasta